Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde el distrito Campa 9, de la unidad de Pinamar, directamente de la delegación de Pinamar, vamos a dar comienzo a la nueva charla de Penetrón con el arquitecto Ariel Stiepelman. Vamos a arrancar con una charla que hoy está un poco en auge después de lo que ha pasado en Miami y en todos lados, que es un poco el tema de durabilidad del hormigón y de los factores, digamos, que lo atacan. En nuestro caso, que estamos muy cerca al mar, digamos, lo que más daña al hormigón, como todos sabemos, son los cloruros. Los cloruros es el agua salada. Cloruro de sodio, digamos. A ver, vamos a arrancar, porque algunos capaz no saben lo que es Penetron. Penetron es un aditivo, o es un químico, que se puede agregar al hormigón, al mixer, o se puede aplicar a posterior. Entonces, lo que hace es una reacción química que junto con el agua y los componentes del hormigón van sellando las fisuras y los poros que tenga. Entonces, si lo tenemos en la mezcla, bueno, ya va a estar en la mezcla. Si hay fisuras por contracción de fragüe o poros que hayan quedado por donde va a pasar el agua, y con el agua pasan los contaminantes, en este caso los cloruros, o los sulfatos, por ejemplo, eso es lo que empieza a corroer o a deteriorar el hormigón, a atacarlo, al hormigón armado. Si nosotros evitamos la entrada del agua, obviamente evitamos la entrada de los contaminantes. Y por ende el hormigón es más durable. Todos los conceptos de durabilidad es lo que hoy está en auge en el mundo, digamos. Hoy ya se piden, digamos, los pliegos con años de durabilidad. Y para lograr esos años de durabilidad hay distintas formas de hacerlo, digamos, o con mezclas de hormigones muy específicas, donde un tecnólogo del hormigón las va a desarrollar, de acuerdo a qué sustancias tengamos en la obra que vamos a tratar, y con aditivos. Obviamente que más allá de que nosotros tengamos un hormigón de altísima calidad y de muy baja relación agua-cemento, el hormigón siempre se microfisura. Lo que nosotros no podemos evitar es la microfisuración. A nosotros en la facultad, en el colegio, bueno, en todos lados, nos decían que el hormigón era impermeable. Sí, es impermeable mientras que no esté microfisurado. Ahora, si nosotros cuando hormigonamos tenemos diferencias de temperatura, tenemos algún tema con el agua, no está bien curado el hormigón, esa microfisuración por contracción de fragüe va a aparecer. Y al aparecer va a entrar el contaminante. Entonces, lo que hace Penetrón es, a esa microfisura, genera el cristal que la va a sellar. Ahora vamos a ir viendo y vamos a ver en esta charla muchos ensayos de laboratorio. Yo hice una charla anterior, que está en YouTube, que hablaba un poco de las generalidades y cómo eran los usos para nosotros como arquitectos. Y esta es una charla un poquito más técnica, donde vamos a empezar a ver, digamos, cómo funciona, cómo reacciona y cuáles son las resistencias y las cosas que le aportamos. Que, digamos, o sea, como para tenerlo como ejemplo, lo que sucedió en Miami es, digamos, la verdad que aparte catastrófico y muy triste, nos hace un poco recapacitar y prender la alarma, decir, ¿y hasta qué punto nosotros como profesionales tenemos en cuenta estas cosas? Porque, digamos, hasta que yo me metí en este tema, para mí el hormigón era eterno, era lo mejor que había, no había con qué darle, era, digamos, indestructible, me protegía el hierro, si yo el hormigón protegía el hierro y no le iba a pasar nada. Y hoy me estoy dando cuenta, bueno, de que nada que ver. O sea que interviene un montón de factores y que son los que nos van a dar esta durabilidad. Entonces, volvamos al principio. Tenemos dos formas de aplicar Penetrón. Una es en el mixer y la otra es pintándolo, aplicándolo sobre un hormigón existente.
lo que va a hacer no va a generar capa ni membrana. Lo que va a hacer es va a pegar el químico al hormigón, y ese hormigón, cuando esté húmedo por capilaridad, ese químico va a penetrar, como hay un par de videitos que también vamos a ver, va a penetrar y va a empezar a hacer esta reacción química que va a obligar al hormigón a generar estos cristales. Entonces, de cualquiera de las dos formas tenemos el mismo resultado. Obviamente que el que se aplica lleva mano de obra y el que se adiciona no. El que se adiciona, si los espesores son muy grandes, termina costando más caro que el que se aplica. Pero que si el que se aplica lo tenemos que aplicar a 6 metros de altura con andamios o con balancín, el costo de esa mano de obra va a ser más caro que meterlo en el... Entonces, hay un montón de factores que nosotros nos van a ayudar en su momento a decidir qué tipo de, digamos, de solución vamos a enfrentar. Bueno, y arrancando ahora con el tema nuestro que nos compete, que es la durabilidad, la presentación esta que les voy a empezar a pasar, nos va a hablar de esto y nos va a mostrar las distintas patologías que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos puentes, muelles, edificios cerca de las zonas costeras, túneles, losas, bueno, represas hidroeléctricas, un montón de situaciones que nos van a afectar. En nuestra zona, la zona de Pinamar, de Mar del Plata, toda la zona marítima, al estar cerca al mar, tenemos un gran problema que son los cloruros, que es la sal. La sal, nosotros, digamos, la ACI, la American Concrete Institute, de donde viene el CIRSOC, nos marca distintos grados de, digamos, de agresividad. Tenemos clase 3 o clase 4. Por ejemplo, los edificios que están frente marítimo son de una alta agresividad y los denominan clase 4. Clase 4 son de mucho riesgo. Entonces, ¿cuál es ese riesgo? Ese riesgo es lo que vemos hoy cuando vamos a Mar del Plata, cuando recorremos Pinamar, vemos frentes de hormigón explotados porque el hierro se empezó a corroerse, se hinchó y explotó el hormigón. Con el tiempo eso lleva a la disminución de la sección del hierro, hasta un momento, como pasó en Miami, que esos hierros de esa losa intermedia, que creo que todos han visto el videíto donde este profesor de la UBA explicaba, digamos, se empezó a corroer, bajó la sección y se cortó, y la losa se cayó. Y después pasaron un montón de otras situaciones, pero el efecto que originó esto fue la corrosión del hierro. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos evitar este tipo de situaciones? Voy a empezar a pasar un poco la presentación que me va a ir guiando un poco más. Nuestras estructuras, nosotros las calculamos o se las pedimos al ingeniero que nos las calcule por resistencia, propiedades plásticas y propiedades estructurales. O sea, necesitamos un cierto hormigón que cumpla distintas características que nos van a ayudar a nuestro proyecto. En el caso, por ejemplo, esto es una represa. Va a tener ciertas características. Ahora, esto es de lo que estamos hablando. Está el puente de Italia. Esto es algo parecido a lo que sucedió en Miami. Acá, este es el puente de Italia. Digamos, esto obviamente está exagerado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando nosotros proyectamos, o un ingeniero proyecta una estructura, la proyecta con una vida útil de X cantidad de años. Normalmente esa vida útil es de 60 años. Lo que en la realidad sucede es que esa vida útil que fue proyectada termina siendo de muchísimos menos años. Por ejemplo, les voy a dar un dato, por ejemplo, en un puerto o un puerto marítimo, si no tiene absolutamente nada de hormigón, lo han proyectado y calculado para que dure 40 años sin reparaciones, y hoy sabemos que a los 15 años el puerto hay que frenarlo y hay que repararlo por la agresividad del agua marina, del cloruro. Entonces,
¿Qué pasa en el medio entre que proyectamos algo y la realidad? Bueno, lo que sucede es exactamente esto, o sea, la entrada de contaminantes. Esto es lo que veníamos diciendo, la tendencia global, digamos, del uso de los recursos que nos permitan a nosotros tener una estructura estable, durable, digamos, y sin ningún tipo de problemas. Los factores que atacan, digamos, al hormigón es el agua, los químicos, el hielo, porque cuando tenemos hielo y deshielo, se forma lo que es cuña de agua, o sea, tenemos agua dentro del hormigón, que entró dentro de la fisura, ese agua se congela, se hincha, porque el hielo se hincha, nos rompe nuestro hormigón y genera una fisura más grande donde empiezan a entrar todos los contaminantes. Y con eso la reducción de la armadura. Acá lo vemos. Acá tenemos el tema de la armadura de refuerzo, la corrosión, el hielo-deshielo con la rotura del hormigón. Las reacciones químicas, muchas veces vemos nuestro hormigón con estas microfisuras en todo su superficie, digamos, en todo su volumen. Esto es lo que se llama ataque de sulfatos. En los lugares donde hay agua marina, también hay sulfatos. Donde hay cloruros, hay sulfatos. Todo esto nosotros lo podemos saber cuando mandamos a hacer un estudio de suelo. Cuando hacemos un estudio de suelo, nos hacen el análisis químico y nos van a decir el agua tiene cloruros, hay presencia de sulfatos. Entonces, por ejemplo, pedimos en la hormigonera un hormigón muy conocido llamado ARS, hormigón resistente a sulfatos. Si no tenemos esto, hoy en día lo reemplazamos con los aditivos. Penetrón es un aditivo que vos le vas a agregar al hormigón y le va a conferir una resistencia a sulfatos, a cloruros, a ácidos, que los vamos a identificar en un pH de 3, que es ácido, a 11, que es alcalino. O sea, eso en forma continua, y en forma periódica o intermitente, un pH de 2 a un pH de 12. Un pH de 2, para que se den una idea, un ácido sulfúrico es 1,5. O sea que imagínense un pH de 2 lo ácido que estamos hablando. Acá vemos muy claramente, digamos, tenemos nuestro hormigón, nuestra armadura de refuerzo, nuestra fisura, y cómo a través de esa fisura empezamos digamos, empieza a hacer la reacción y a corroer lo que es el hormigón, con la disminución de la sección. Esto es corrosión. Bueno, ciclos de hielo, lo que veníamos explicando. Esto, por ejemplo, bueno, esto de acá claramente es un asfalto de hormigón, un pavimento de hormigón, de alguna zona como Bariloche o Mendoza, donde es muy común que suceda esto. Y acá también, en los momentos que hay escarcha o nevada. Exacto. Y estas son las reacciones de los sulfatos. Miren estas microfisuras que se están generando acá en el hormigón. Es muy común verlo. Nosotros no sabemos qué es, digamos, pero el ataque de un sulfato va a provocar una degradación del hormigón, no de la armadura. El sulfato ataca directamente al hormigón. Y esa degradación del hormigón va a generar estas microfisuras, y por las microfisuras van a entrar los contaminantes. Bueno, agua marina, cloruros. Lo vemos en el muelle. Esto de acá, yo creo que acá en la costa lo vemos habitualmente, completamente en casi todas las obras. El muelle, imagínate acá la destrucción del hormigón, las armaduras, digamos, libres, y el posible colapso de la estructura. ¿Y todo por qué? Porque digamos, el conductor de todo esto es el agua. Si nosotros evitamos que entre el agua dentro de nuestro hormigón, vamos a evitar que entren los contaminantes. Este es un cuadrito como que nos resume un poquitito lo que estamos hablando.
factores de durabilidad. Tenemos externos, los que veníamos hablando, los sulfatos, los cloruros, el ciclo de hielo-deshielo, napas, de repente las napas en Pinamar, en Cariló hay un montón de lo que llamamos sarro. Sarro son cloruros. O sea, nuestras bases están atacadas por cloruros. Entonces, digamos, si nosotros, o sea, construimos y no lo tenemos en cuenta, no hoy, no mañana, pero de acá a 40 años, vamos a tener un problema. Y no estamos teniendo en cuenta, no somos conscientes de esto. Hasta que pasa una desgracia, entonces todos, no sé, nos asustamos, vemos la cuestión. Y algo que hablaba acá con la gente del colegio es que nosotros somos responsables civiles por 10 años, pero por negligencia no hay responsabilidad eterna, digamos. Si somos negligentes, si nosotros hicimos mal las cosas, sabiendo que, o existiendo las soluciones, somos responsables por siempre. Por ejemplo, acá habla de los factores de durabilidad internos. Nosotros tenemos áridos o agua con contaminantes. La arena que tenemos acá en la zona costera tiene sal. O sea, no estamos mezclando en el hormigón el principal factor de ataque, digamos, del hierro. Y lo estamos mezclando y hormigonamos con nuestras cuestiones. Entonces, bueno, empezamos a ver todas estas cosas. La porosidad, acá habla de los vacíos. El hormigón está lleno de poros. Esos poros, al estar conectados, hacen que nuestro hormigón sea permeable. Por eso, por ejemplo, nosotros mojamos un hormigón y vamos a ver cómo el agua se va a chupar. Eso que se chupa en el agua es todo ese agua que entra en esos poros. Si ese agua entra en esos poros, es muy común ver con el transcurso del tiempo, por ejemplo, moho, el verdín, el famoso verdín. El famoso verdín es plantitas que se nos van generando adentro del hormigón. Si nosotros tenemos sellado estos poros, y ahora que, por ejemplo, construimos mucho de hormigón visto y queremos que nuestras casas sean impecables, si vos sellás estos poros, o sea, el hormigón se sella estos poros, estos agentes patógenos que van a atacar al hormigón no van a poder entrar, entonces nuestro hormigón va a estar siempre limpio. Voy a empezar a mostrar un par de ensayos que se hicieron con estos productos, ¿no? con esta tecnología. La tecnología de Penetron es una tecnología que se llama cristalización de hormigón, o sea, por generación de cristales. Hay distintas formas de impermeabilizar el hormigón. Tenemos obturadores de poro. Un obturador de poro, por ejemplo, puede ser un aditivo como si fuese el inertol, la cerecita transparente, la llamo yo, de Sika, que lo que hace es obtura el poro, o sea, sella ese poro que tenemos en el hormigón. Ahora, estos impermeabilizantes o estos selladores tienen una particularidad, no resisten presión de agua. Si esto está sometido a presión de agua, el poro barre el sellador y el agua empieza a pasar. Y la otra característica es que una vez que selló, no sigue actuando. Los cristalizadores lo que tienen es que sellan los poros como es parte del hormigón, no es que se le está agregando nada, sino que es el mismo hormigón el que reacciona y genera este cristal, resisten la presión hidrostática, hasta 150 psi. 150 psi, más o menos, sí, 15 kilos de presión de agua. Imagínate que una bomba presurizadora importante tiene 3 kilos, 2 kilos y medio, 3. Estamos con 15. Es importante. 5 veces más. Es como que tengamos una columna de agua de aproximadamente 15 metros. 150 metros. 150 metros de columna de agua. Una represa, por eso. Tradicionalmente lo que te marca acá es que nosotros hacíamos hormigones con baja relación agua-cemento. Cuando, por ejemplo, hacemos base, nosotros pedimos el hormigón bien seco, porque es más resistente. Tenemos menos agua, hay más resistencia. Lo que pasa es que el hormigón, tener baja relación agua-cemento, también se fisura más. Entonces, como que cada dato que subimos o bajamos nos generan distintas cosas. Cada cuestión que nosotros vamos cambiando en el hormigón tiene sus pros y sus contras.
Esto es un reporte de lo que veníamos diciendo del American Concrete Institute, donde estudió el tema de los impermeabilizantes y los protectores de hormigón bajo distintas normas. Las normas americanas son las ASTM, donde, digamos, hoy en Argentina la mayoría de las cosas están bajo las normas ASTM, que IRAM, por L, saca las normas de acá. Entonces, ¿de qué te habla? Te habla de que los aditivos cristalinos son aditivos que son hidrofílicos. Hidrofílicos es que les gusta el agua. Al revés de lo que nosotros venimos trabajando, cuando nosotros aplicamos una membrana, tenemos que tener la superficie seca para que la membrana se adhiera. Con penetrón es al revés. Si hay agua, le aplicamos penetrón y a través del agua va a empezar a entrar por capilaridad el químico y va a empezar a reaccionar. Entonces, esa impermeabilización se va a ir logrando de a poco. A medida que va reaccionando, y ahora lo vamos a ver en un ensayo, el agua se va retrayendo, se va retrayendo, se va retrayendo, hasta que queda fuera de nuestra estructura. Una de las particularidades que tiene los aditivos cristalinos es que permiten pasar el aire, no el agua. Entonces el hormigón se empieza a secar. No queda agua contenida ni queda presión de vapor. Digamos. Entonces, por ejemplo, ante problemas de condensación, cuando nosotros tenemos un material que no absorbe la humedad, normalmente tenemos condensación. Lo vemos cuando pintamos una pared con un látex satinado o con un látex común. Cuando es látex satinado, si hay un poquito de humedad, enseguida se te marca en la pared, o en el vidrio, por ejemplo, en el vidrio que no absorbe el agua. Cuando tenemos un látex común de poro abierto, te permite que la pared te absorba esa humedad y después la pared va respirando y la va sacando nuevamente. Entonces hay menor condensación. Bueno, los aditivos cristalinos permiten el paso del aire, entonces el hormigón siempre está seco. Esto es lo que les había dicho. Por ejemplo, están los reductores de permeabilidad que no resisten presión hidrostática y los aditivos cristalinos que resisten presión hidrostática. Esto está, digamos, ya homologado por la ASEI. Y acá hay un estudio que se hizo a 150 psi de penetración de agua. Tenemos los aditivos, los silícicos, que digamos, al someter a presión de agua teníamos una penetración de 1,5 pulgadas, casi 4 centímetros. O sea que si nosotros tenemos un recubrimiento de la armadura de 1,5 centímetros o 2, y el agua nos está dando 4 centímetros, nuestra armadura está bajo agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O agrandamos ese recubrimiento, que sería extremadamente costoso porque es hormigón que no tiene ningún uso, que está sobre la armadura, a 5 centímetros, o reducimos la penetración de agua. Después tenemos obturadores de poro, que tienen una muy buena impermeabilización, pero son estáticos y no resisten presión de agua, y los aditivos cristalinos que están más o menos en el mismo nivel de penetración de agua, que es 3 centímetros o 2,5 como máximo, pero que se regeneran. Esa es la principal diferencia. Regeneración y resistencia a la presión hidrostática, y los bloqueadores de poro no hay regeneración y no resisten presión hidrostática. Bueno, esto es como una conclusión, ¿no? El aditivo cristalino reduce en un 70% la penetración de agua, contra un 19 o contra un 49 de los otros aditivos. Esta es la presentación, digamos, del producto. Viene en bolsas. O sea, este es el que se mezcla en el hormigón. Cuando llega el camión, se echa al hormigón, se mezcla y ya se hormigona con el producto incorporado. Y estos son las características, digamos, que nos va a conferir. Nos va a mantener el hormigón siempre seco, va a ser autosellado durante toda su vida útil, se puede aplicar de distintas maneras, no hay incompatibilidad con otros productos, no es tóxico, o sea, es apto a agua potable, y nos protege contra los ataques químicos. Aparte de eso, no nos cambia la maleabilidad o las características del hormigón. Por ejemplo, muchos
cuando ponen un obturador de poros y quieren proyectar hormigón, el hormigón no se, digamos, se hace como muy blando y no se agarra y se cae. Con los aditivos cristalinos no pasa esto. El proceso es muy sencillo. Llega el camión, se le tira la cantidad de kilos necesaria y después se hormigona. Esto es un bloque de concreto sometido a agua y nosotros vamos a ver, como si fuese en un microscopio, qué pasa en una fisura. Acá tenemos la fisura llena de agua. Acá tenemos las dos caras del hormigón. Y las fisuras van desde 0,1 a 0,4 de milímetro. Las fisuras más grandes de 0,4 de milímetro son fisuras estructurales, que se producen por algún problema estructural, o un mal cálculo del hierro, o algún otro problema, una baja resistencia del hormigón. Penetrón puede obturar hasta fisuras de 0,6 de milímetro, o sea, 2 centésimas de milímetro más que lo requerido, digamos. Lo que va a hacer es, va a reaccionar con los mismos componentes. Acá tenemos el hidróxido de calcio, que es eso blanco que nosotros vemos muchas veces en el hormigón, que lo llamamos, mirá, cuando entró agua salió como un salitre. Bueno, eso es hidróxido de calcio. Va a tener aluminio, va a tener componentes silicios, va a tener hierro, que son los componentes del hormigón, y esto va a generar un cristal, que es este que apareció acá, que se va a ir reproduciendo y va a ir sellando esta fisura. La diferencia de cuando nosotros vemos un hormigón que aparece el hidróxido de calcio, es que es inestable el hidróxido de calcio solo, y es soluble. Ahora, cuando empiezan a aparecer los otros componentes, se vuelve estable e insoluble. ¿Qué pasa? Nosotros acá vemos que en esta imagen se obturó la fisura. Pasaron X cantidad de tiempo, no importa, un mes, un año, lo que sea, y apareció una nueva fisura. Si aparece una nueva fisura, va a aparecer también, se va a empezar a regenerar esta de acá abajo y va a empezar a crecer el cristal nuevamente y también la va a obturar. Este es un ensayo de lo que yo les comentaba, donde vamos a poder ver cómo trabaja. Hay bloques de concreto que se someten a una presión de agua. La presión va de abajo hacia arriba. Acá están los cañitos donde va a entrar el agua, y vamos a ver la mancha de agua dentro del bloque de concreto. Como la reacción cristalina no es inmediata, o sea, a medida que va pasando el tiempo y está en contacto con el agua es que se va generando el cristal, lleva una cierta cantidad de tiempo hasta que el cristal ocupa todos los espacios y, digamos, hace impermeable el hormigón. Y esto lo vamos a ver en este ensayo. Acá te muestran el ensayo bajo una norma, donde el primero y el segundo día se inyecta agua a presión a 15 psi. El tercer día se sube esa presión a 45 psi y del día 4 al día 7 se sube a 100 psi. Y estos se llaman ciclos. Entonces cada ciclo se va a sacar una foto de hasta dónde penetró el agua. Esta es la composición del hormigón. Bueno, que a nosotros hoy no nos interesa, pero cualquier cosa si lo quieren se los puedo pasar. Y bueno, nosotros vemos que la primera semana la penetración de agua fue hasta un poco más de la mitad del bloque. Esto empieza a hacer que se genere el cristal, el agua que está acá dentro del bloque. Este bloque está hecho con admix al 1%, ¿no? Con el penetrón admix al 1%. Se empiezan a generar los cristales, y al generarse los cristales se empiezan a obturar los poros, entonces el agua deja de entrar, cada vez va a entrar menos. La segunda semana vemos que acá ya se generaron cristales, entonces lo que era la entrada de acá ya se redujo considerablemente en la segunda semana. En la tercera semana se siguieron generando los cristales y ya la entrada de agua es muy poquitita, y la cuarta semana es nula. Ahí vimos, o sea, ¿qué nos muestra esto? Cómo se van generando los cristales poco a poco. Bueno, acá nos habla un poco del hormigón, porque hay mucha gente que a mí me consulta cómo afecta el hormigón. Entonces, los aditivos cristalinos no tienen ningún efecto negativo
ni sobre el tiempo de fragüe, ni sobre la maleabilidad, ni sobre la resistencia. Entonces hay hormigoneras que no lo conocen y te dicen, si vos le agregás algo al hormigón, perdés la garantía. Por ejemplo, nivel. Pero con nivel yo ya hablé de este tema y ya está, digamos. Ya, todo esto ya está evaluado en el INTI y en los laboratorios de Loma Negra. Entonces, a ver, la excusa de la hormigonera se reduce a algo legal, digamos. No, ya no es más una excusa. Pero al margen de eso, uno puede hacer un ensayo que es el siguiente. Llega el camión de la hormigonera y sin haberle agregado absolutamente nada, sacás probeta. Agregás Penetron Admix, lo mezclás y volvés a sacar probeta. Esto nos pasó al principio a nosotros en la obra de Buquebús, en Puerto Madero, en la sede de Buquebús, que son 3 subsuelos al lado del río, que nos proveía Loma Negra, el hormigón. Entonces sacaban el primer camión, sacaron probeta sin penetrón y con penetrón. La probeta sin penetrón, lo que le interesa a la hormigonera es solamente la resistencia. Entonces, no sé, era un H30 y la probeta le dio H30. Le agregaron penetrón, hicieron la prueba de resistencia y les dio H33. O sea, aumentó la resistencia. Segundo camión, tercer camión, así 100 camiones, y los 100 camiones durante X cantidad de meses, todas las muestras le dieron que con el aditivo aumenta la resistencia. Entonces, digamos, hay un tema de probabilidad y estadística, quiere decir que el aditivo aumenta la resistencia, no la baja. Entonces los tipos se quedaron más que tranquilos, a partir de ahí no, digamos, no hicieron ningún problema más allá de que lo empezaron a estudiar ellos en su propio laboratorio porque les empezó a interesar. Como dato, así al margen, la dueña de Loma Negra en Brasil vende penetrón. O sea que tendrían que haber llamado por teléfono y también se acababa el problema. Era más fácil que hacer tantos camiones y tanta historia. Pero bueno, acá en Argentina, el tema del hormigón o el tema de la innovación tecnológica son bastante reacios. En Chile, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, en todos los países de Latinoamérica, ya las hormigoneras tienen desarrollado hormigones con aditivos, que son hormigones especiales. Hicieron como una especie de cápsula de Nespresso, ¿viste? Distintos gustos, bueno, pero con hormigones. En Argentina todavía no. Entonces, todavía están como con el concepto del Ford Falcon. Digamos. El Ford Falcon es bueno, pero si chocas, te sacaste la cabeza. ¿Entendés? Bueno, esto es igual. A todo esto, Penetron viene trabajando ya hace un año con el INTI por estos temas, o sea, por los temas de incorporar las nuevas tecnologías a las normas argentinas. Las normas argentinas datan de 40 años atrás, ellos ya los estudiaron, tenemos ya el primer informe del INTI, están maravillados con cómo se comporta el hormigón. Para que ustedes se den una idea, el laboratorio del INTI, cada partida de cemento que fabrica Loma Negra la tiene que estudiar. Cada partida, o sea, tienen millones de probetitas de Loma Negra, de Cementos Avellaneda, de Holcim, o sea que están día a día viendo las reacciones y viendo lo que pasa con los cementos, y les llegan los casos, digamos, más raros de ataques a los hormigones de distintos puntos del país, ¿no? De problemas con hormigón les llegan a ellos, y la verdad que tiene un laboratorio hiper completo, con un personal muy capacitado, con un solo problema, que es un ente del Estado y son extremadamente burocráticos y lentos. Como la conclusión de qué pasa a lo largo de la vida útil en el efecto del hormigón. Tenemos la resistencia a la compresión, la permeabilidad, una examinación microscópica, ensayo de resistencia de sulfatos, de retracción por secado, que es la retracción de Fragüe, la capacidad de autosellado, resistencia a los ciclos de hielo y la difusión de cloruros, que cloruros es la sal. Vamos a ver cada ensayo cómo se comporta. Nosotros, para poder entender los ensayos, tenés una muestra, una probeta de referencia que no tiene nada, y una probeta que tiene el aditivo. Y las dos
se curan de la misma manera y se ensayan de la misma manera. Entonces vos ves la diferencia de resultado inicial y el final al cabo de X tiempo. Hay muchos ensayos, por ejemplo el de los cloruros, que lleva casi un año. Hacer un ensayo de cloruro lleva un año de tiempo. Entonces, acá tenemos los ensayos y las normas. ¿Qué norma se utilizó para cada ensayo? Esta BS es una norma brasilera, la ASTM es la norma americana, las DIN son las normas alemanas, europeas. Bueno, tenemos un montón y acá te dice el requerimiento que dice la norma, ¿no? Y esto lo voy a ir tratando en cada uno en ensayo por ensayo. Resistencia a la compresión. Tenemos la primer probeta sin penetrón admix a los 7 días y a los 28 días. O sea que sin penetrón admix, un hormigón a los 7 días rompía en 37 megapascales, o vamos a traducir esto a H37 como conocemos nosotros. H37 a los 28 días H44. Pero con penetrón admix, digamos, otra probeta hecha con el mismo hormigón, que se le agregó el aditivo, vemos que tenemos entre un 10 y un 15% más de resistencia. Entonces esto es lo que hablábamos de las hormigoneras, ¿no? Cuando empiezan a ver que todas las probetas dan de más resistencia que la probeta inicial, el tema de la resistencia a la compresión deja de ser un problema. Y vemos también cómo a medida que aumenta el tiempo, la resistencia va creciendo. Todo esto es un tema muy complejo de reacciones químicas y de lo que se llama la hidratación del hormigón, del cemento. Entonces, las diferentes formas de hidratar el hormigón van a hacer que nosotros tengamos mayor resistencia. Por eso es que la vieja escuela te hacía, después de hormigonar, regar la losa. Y no la regaban un día, la regaban una semana. Bueno, yo ahora metiéndome un poco con este tema, el otro día estamos viendo un hormigón intensivo en una planta de tratamiento cloacal para la ciudad de Corrientes, y la recomendación de una ingeniera mexicana, directora del ACI, es hidratarlo el hormigón durante un mes. Hay que regarlo un mes. ¿Entendés? Entonces dice, si ustedes quieren tener un buen hormigón, que no se fisure, que aumente la resistencia, que sea compacto, digamos, que es lo que buscamos para que no le puedan... Lo tienen que regar un mes, no un día, no, un mes. Nosotros ni siquiera regamos, hoy casi diría la mayoría de nosotros, ni siquiera regamos el primer día. Pasa derecho. Yo me acuerdo, así como diría hoy mis abuelos, se quedaban a la noche regando la losa. Y el viejo estaba ahí, regaba y regaba y regaba. Hoy se perdió. Y digamos, la consecuencia es digamos, muy importante. Bueno, esto es un ensayo a compresión, básico y sencillo. Muestra original, Este es un ensayo de retracción por fragua. Es la famosa fisura que nos aparece en la losa después de hormigonar. Cuando el hormigón se calienta, se evapora el agua, se retrae. Cuando se contrae, aparece esta fisura. La muestra te marca, o sea, estos puntitos de acá son, digamos, las probetas sin penetrón, y los puntitos azules son con penetrón. Entonces, vos acá ves el cambio de longitud en milímetros de una muestra, digamos, esta es la curva, digamos, el promedio de todas las muestras, ¿no? Vos vas a ver que el cambio de longitud es casi de 1 milímetro, ese 1 milímetro es el espesor de la fisura, y con penetrón el cambio de longitud máximo es de 0,75 de milímetro. O sea, bajó un 24%. En milímetros es muy poquito, en porcentaje es un montón. Imagínense, por ejemplo, una estructura que tiene 100 metros de largo, donde la vieja escuela hacía juntas de dilatación en el hormigón. Y hoy ya no se hacen más juntas de dilatación. Junta de dilatación es igual a problema de entrada de agua, de cómo... Entonces,
Si digamos, vos tenés una estructura, no sé, de 100 metros de largo, de 300 metros de largo, la retracción de un 24% es un montón. El cambio de longitud. Acá este es, digamos, el ensayo con la norma STM, que es la americana, de retracción por fragua. Entonces te disminuye la retracción por fragua, por ende hay menos fisuras. Y las fisuras que tengas se van a terminar de autosellar con el cristal. Permeabilidad. Esto es lo que hablábamos, lo que vimos el primer ensayo de donde entraba el agua. La muestra de control penetró 53 milímetros, o sea, 5 centímetros, un poco más de 5 centímetros. La muestra con penetrón, 3. 3 milímetros. Nada. O sea, si yo tengo una armadura que ni siquiera le puse un separador, que la tengo apoyada, digamos, seguramente que más de 3 milímetros tengo de recubrimiento. Y acá es donde, con todo esto, donde también empezamos a ver el tema de los separadores, ¿viste? Que a veces, le pongo un hierrito, le pongo... Es fundamental el tema del recubrimiento en lo que es la protección del hierro. Si tengo que elegir entre un separador de 1,5 centímetros o de 2, yo hoy en zona marítima les diría, mínimo pongan 2, 2,5. Mínimo. Hay una fórmula que la vamos a ver al final, donde hay 2 variables. Para ver, que de ahí sale la durabilidad. Una es el recubrimiento, y es exponencial la durabilidad con el recubrimiento, y otra es la penetración de agua. Entonces, o sea, yo tengo mayor durabilidad aumentando recubrimientos y disminuyendo penetración de agua. Absorción capilar. Esto es lo que veíamos de los poros. La línea amarilla es lo que marca la norma. La norma marca que nosotros tenemos que tener una absorción capilar de todas estas fórmulas que están acá. Absorción capilar es un estudio que se hace como con una sopapa gigante, donde chupa aire, se sella, se pinta toda la probeta, se sella, chupa el aire, y vemos qué cantidad de aire puede pasar chupando a través del hormigón. La muestra de control, que no tiene nada, obviamente que supera la norma ampliamente, y acá tenemos las muestras que tienen, digamos, aditivo cristalizante, que tienen penetrón. Están muy por abajo de lo que exige la norma, o sea que superan la condición. Capacidad de autosellado. Es esto que hablamos de la fisura que aparece en el cristal. Acá tenemos 2 líneas, o sea, cantidad de litros hora, o sea, 20, 30, 40 litros hora que pasan por esa fisura, y la abertura de la fisura, 4 o 0,5 milímetros. Nosotros tenemos que en el primer día, digamos, si tenemos una fisura de 0,4, va a entrar 27 litros hora. Si tenemos una fisura de 0,5, es una centésima de milímetro más, entra 57, 58 litros hora. O sea, imagínense cada 10% de milímetro la cantidad más de agua que pasa. Y cómo a medida que pasan los días y se van generando los cristales, se va reduciendo la penetración de agua. Hasta llegar a un 0 a los 21 días en este tipo de fisura. La verdad que a mí en la práctica a veces me ha llevado 20 días y a veces me ha llevado 40 días, que depende del hormigón, depende de un montón de factores que te termine de obturar la fisura. Y esto es un análisis microscópico. Cuando nosotros rompemos probeta y lo miramos en el microscopio, cuando esto de acá es un hormigón común. Vemos, o sea, lo que vos vas a ver acá son como los espacios vacíos que hay, donde pasa el agua. Y cuando empieza a generarse el cristal, a todo esto lo que se le genera es estos rayitos que aparecen acá, que hacen como una especie de gigantesca red, que es lo que no permite que pase el agua. Venimos hablando, ataque de sulfatos, ciclo de hielo-deshielo y difusión de cloruros. Sulfatos más agua se expande el hormigón. Se expande el hormigón, se fisura. Era
la foto esa de las microfisuras que veíamos en toda una capa de hormigón. Si se microfisura todo el hormigón, se nos desintegra la masa. O sea, la parte que resistía la compresión no resiste más porque está todo microfisurado. Por ende, ¿cuál es la conclusión? Es la pérdida del elemento estructural. O sea, pierde resistencia y colapsa. Eso es lo que hace el sulfato. El sulfato ataca al hormigón. Colapsa el hormigón porque pierde cohesión, pierde absolutamente todo, y es como si fuese un gigantesco rompecabezas. Cuando nosotros tenemos exposición a sulfatos, lo que nosotros vemos es ese cambio, también se mide en el cambio de longitud. Obviamente que las líneas rojas son sin penetrón admix y las azules con. Entonces, nosotros vemos que el cambio de longitud, esto es en porcentaje, esto es en milímetros. Vamos a tener un cambio de longitud de 0,002 de milímetro. Eso es esa microfisura que aparece. Ahora, con penetrón vamos a tener una compactación del hormigón. Va a ser como mucho más compacto. Si ustedes ven una losa después de hormigonada con penetrón, la van a ver como mucho más blanca y mucho más compacta. Y ni siquiera hablar con el paso del tiempo. Entonces, hace un efecto inverso. O sea, es como que ese cristal va a generar presión interna y va a hacer que se cohesionen las moléculas. El hielo deshielo, lo que hablábamos antes, expansión interna, incrementa el volumen, se fisura, pérdida de la capacidad estructural. Esto se expuso una probeta a 50 ciclos de hielo deshielo, o sea, se congeló, se descongeló, se congeló, se descongeló. ¿Qué marca la norma? La norma es la línea amarilla. Te permite un 5% de expansión. 5%. Sin penetrón tenemos un 18-19%. Con penetrón, dale, un café. Estamos en familia, así que voy a tomar café mientras que vamos charlando acá. Acá tenemos, digamos, la muestra de laboratorio. De cada uno de estos ensayos que yo estoy mostrando, yo tengo absolutamente todos los papers del laboratorio, que ustedes cualquier cosa me lo piden y yo se los puedo pasar o se los puedo mostrar. Como un resumen todo esto. Y la difusión de cloruros, que es lo que nos pasa acá, no hace falta que el agua marina o el agua toque el hormigón. El aire también tiene humedad y también traslada los cloruros. En este momento hay un edificio que yo le comentaba acá a los chicos, que se está reparando en Claromecó y que tiene 15 pisos. Es una estructura de hormigón del año 70. ¿Qué pasaba? En el año 70 permitieron hacer esos 15 pisos. Hoy los ingenieros que hicieron el ensayo del edificio daban que la resistencia es del 30%, o sea, de la capacidad original. Lo toman como cero. Dijeron, es descartable. Ahora, si el tipo demuele el edificio, gracias. Si el tipo demuele el edificio, puede construir 3 pisos. Pasa acá pasa. Bueno, lo mismo pasa en el edificio Madariaga. ¿Viste que? Entonces, obviamente, ¿qué hizo el desarrollador que compró ese edificio? Va a reforzar toda la estructura. ¿Cuál es el problema que le apareció? Ellos tenían las columnas que están llenas de cloruros y que la armadura está completamente corroída y que si abrazaban con un hormigón nuevo, con estructura nueva, ese cloruro que está dentro iba a trasladarse hacia afuera. ¿Qué es lo que hicieron? Están pintando toda la estructura con penetrón para impermeabilizar la superficie, la están mojando para que reaccione. Entonces, el cristal va a frenar el proceso corrosivo en el momento en que está. O sea que lo que se venía corroyendo se va a frenar. Igual lo toman como cero. Lo más importante es que no afecta a lo nuevo y va a proteger lo nuevo. Te va a actuar para los dos lados. La pintan y después, digamos, la encofran y llenan las columnas. Y después las vigas están haciendo ensayos de resistencia con las bolsas de cemento y ven
qué capacidad tiene de resistencia. Eso es el tema de los cloruros. ¿Ves? Cloruros, oxígeno, humedad, reducción de la sección de la armadura, de la resistencia, óxido, fisuras, delaminatación del concreto, que son las láminas que vamos sacando, que vamos viendo. Nosotros lo veíamos mucho en los balnearios, yo lo veía en los balnearios, cómo explotaban los hormigones y teníamos las vigas y se iban descascarando, es esto. Resultado del ensayo. A los 35 días, contenido de sulfatos, sin penetrón y con penetrón, contenido superficial y el coeficiente de difusión. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Digamos, el contenido inicial, por ejemplo, en esta probeta, se dio, como que se sometieron a distintas cuestiones, ¿no? Pero vos tenés como que la difusión de los cloruros sin penetrón mix te daba 7,2 a la E a la 12, contra 4,9 o 4,66. Está dentro de la norma. Bueno, está dentro de la norma de lo que es la ASTM, la 1556. Y esta es lo que yo les hablaba, con esta fórmula se toma la durabilidad. Nosotros tenemos dos X. El espesor del recubrimiento es la primera X, y la otra es la penetración que se da por el coeficiente de difusión del cloruro. Si nosotros bajamos este coeficiente de 7,20 a 4,9 o a 4,6, obviamente el resultado es muchísimo más grande. Entonces, acá hacemos como un resumen de lo que hablábamos. Concentración de cloruros. Coeficiente de difusión. O sea, lo que te está mostrando acá es que la concentración es prácticamente la misma. Lo que cambia es el coeficiente de difusión. ¿Por qué? Porque el cloruro no está atacando la armadura, y no está atacando la armadura porque la armadura está protegida por el cristal. Bueno, acá lo corrigen. El límite es 0,5. El límite de concentración de cloruros es 0,32. Y con todos estos datos, son los que ponen en la fórmula que vimos, nos da que si no tenés nada, tu estructura dura 40 años, 38,8. Ahora, si tenés algún aditivo que te proteja de la penetración, del cloruro, del sulfato, de todo lo que venimos hablando, el aumento de la vida útil se va a 95 años. O sea, tiene 60 años más de vida útil. Estos estudios, ahí les voy a mostrar de dónde vienen. Se hizo una autopista de hormigón en India de 800 kilómetros. Entonces los indios mandaron a estudiar todo esto por un tema de mantenimiento de la autopista. ¿Qué pasaba? Porque en los 800 kilómetros la autopista pasaba por zonas de hielo, por zonas de mucho calor, por distintos tipos de climas, zonas extremadamente pobladas, donde hay monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono, digamos, llueve, se produce un ácido, que, bueno, ataca. Entonces decía, bueno, ¿cuánto nosotros tenemos que reparar la autopista y cuánto nos ahorramos si le metemos un aditivo? Bueno, y esto es lo que dio, que es lo que veníamos hablando, el resultado del ensayo, donde le aumentaba los 60 años de resistencia. Entonces optaron por hacer toda la autopista con aditivo y no tener que repararla cada 2 por 3. La pregunta es, el funcionamiento o la efectividad de penetrón y las posibilidades de uso en los arreglos de los edificios, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un parque edilicio muy grande, que está entrando relativamente en algunos colapsos y se están reparando acá en Mar del Plata, muchos. La pregunta es, ¿cómo usar el penetrón como un agente paliativo, digamos, en las reparaciones? ¿Me entendés? Porque ya no lo podemos meter dentro del hormigón. Exacto. Lo tenemos que usar en forma superficial. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es esta experiencia? Si podés contar algo acerca de cómo usarse para la reparación. A veces nosotros tenemos que descarnar el hierro porque está totalmente afectado, picamos, lo dejamos totalmente descubierto, limpiamos el hierro
generalmente usamos un puente de adherencia de otra marca, ¿no es cierto? Usamos un puente de adherencia de cualquier marca, no importa, y luego lo completamos con algún cemento especial, no sé, ¿viste? Pero, un epoxi. ¿cómo jugaría un epoxídico? Generalmente son epoxídicos los arreglos que se hacen como puente de adherencia. Ahora, en el mortero, porque eso se va reparando con mortero, ya no puede ser hormigón, ¿me entendés? Entonces, esos morteros pueden admitir del penetrón y en ese caso, si tiene un puente de adherencia, es decir, si ya tiene un epoxídico el hierro, ¿cómo juega, digamos, el penetrón? ¿Tiene sentido meterle penetrón a esas mezclas, digamos, o no? ¿O cómo te parece a vos que lo podemos usar? Bien, clarísima la pregunta y está buenísima, porque es el punto. Cuando vos tenés un proceso corrosivo ya iniciado, digamos, fundamentalmente lo que vos primero tenés que estudiar es que tu sección de hierro todavía sea suficiente para poder resistir la carga a la que está sometida, ¿no? A la tracción a la que está sometida. En el caso de una viga, flexión; en el caso de una columna, flexocompresión. Entonces, si vos, o sea, determinás que tu sección de hierro es la correcta todavía, o sea, por ejemplo, perdió, no sé, un 10% de la sección original, entonces, estás dentro de los parámetros o dentro de los límites, vos podés evitar ese proceso corrosivo aplicando penetrón, que es lo que están haciendo los de Bahía Blanca. O sea, vos vas a tener tu elemento estructural de hormigón, llamémoslo, con el problema corrosivo inminente, o sea que lo estás viendo, vas a aplicar penetrón, el producto va a penetrar por capilaridad dentro del elemento. Aclaro, si el elemento está pintado, tiene un látex, lo tenés que arenar, lo tenés que hidrolavar, para que esté a poro abierto y pueda penetrar. Y lo tenés que humectar para que el producto penetre. La humectación de esto es alrededor de 5 días. Vos tenés que ir humectándolo durante 5 días. Si el elemento tiene agua, espectacular porque entra solo. Pero si está seco, digamos, o entra agua eventualmente, te convendría humectarlo para que una vez que esté el químico adentro, si vuelve a entrar agua, va a seguir reaccionando y lo va a seguir, digamos, cristalizando. Ahora, después, ese hormigón saltado, hay productos para repararlo. Acá estoy mostrando acá en el flyer en la diapositiva, hay concretos de reparación que vienen con cristalizante incluido y son de alta resistencia. Ese es un producto que se llama Penecret Mortar. Penecret Mortar es para reparar, por ejemplo, vigas saltadas, columnas saltadas. No le va a conferir resistencia estructural, no es un grout, es un producto de reparación, digamos. Cuando vos aplicás un epoxi, por ejemplo, vos sacaste todo lo que está flojo en tu estructura y aplicaste un epoxi al hierro, obviamente ahí ya penetrón, el cristal no se va a generar, porque el epoxi es un material, entre comillas, plástico, es otro químico, ¿no? Pero no importa, pero para que lo podamos comprender es como no va a dejar ni que llegue el agua ni actúe el cristal alrededor de esto. O sea que o lo haces con un sistema o lo haces con el otro. Lo que te va a permitir Penetrón es poder llegar a toda la armadura que no estás viendo y que no está saltada, o sea que no le podés aplicar ese epoxi, te va a permitir llegar, porque digamos, el producto tiene la capacidad de viajar dentro del hormigón y va a viajar por capilaridad el químico hasta horizontalmente, o sea, digamos, en forma horizontal, hasta 50 centímetros. O sea, si yo lo aplico en una franja, digamos, de 1 metro, va a viajar hacia los costados 50 centímetros más. Ahora, en forma vertical, por ejemplo, en una losa de supresión que tiene agua desde abajo, y yo lo voy a pintar desde arriba, va a permitir penetrar hasta 1 metro, hasta 100 centímetros.
y va a generar este cristal que lo va a reparar. Justamente lo que vos preguntaste, acá hay un proceso de reparación, te voy a mostrar, de distintas cosas. Por ejemplo, esto es un canal. Uy. Yo estoy hablando y nadie está viendo nada. Acá tenemos un túnel de aguas servidas que fue, digamos, hay muchísimo sulfato, entonces fue degradando el hormigón y acá lo están reparando. ¿Qué es lo que están haciendo? Están poniendo una malla de acero nuevo y proyectando un hormigón nuevo. Entonces están haciendo como una losa abajo de la losa, con los anclajes correspondientes y con las cosas correspondientes. Acá ves que un hormigón proyectado con Penetron Mix sigue conservando todas sus propiedades porque lo están proyectando invertido y no se despega. Con ningún otro producto lo pueden hacer esto, o sea, hormigón común o con Penetron. Y ahora vamos a ver un proceso de una reparación de un reservorio de agua en Brasil, gigante, que tenía pérdidas por todos lados. Y acá lo que te muestran es cómo fue el proceso. O sea, primero se hidrolavó a alta presión, más de 300 bar, donde sacamos todas las partes flojas que había, digamos, que es lo que podríamos tener nosotros en nuestras vigas descascaradas. Primer punto. Donde había fisuras, se abrieron, en este caso son fisuras o por superposición de hormigonadas, donde no había capaz que una junta hidroexpansiva que me obture la salida del agua. Entonces, ¿qué se hizo? Se abrió, como muestra acá la figura, y donde hay tubulaciones se rompió y se llenaron con algún tipo de grout o algo. Lo mismo acá tenemos la fisura, una fisura por contracción aparecida en el hormigón. Se sacaron obviamente todas las cosas que se van encontrando y acá tenés la fisura abierta. Un proceso completamente mecánico, ¿no? O sea, el operario abre la fisura, van con el martillo y la van abriendo. Sencillo. Se humecta, se le aplica Penetron, es así de sencillo. Ven que no tiene espesor esto. Es como si fuese un cemento con agua, líquido, o sea, se mezcla con agua y se aplica. Y después se repara con estos morteros de reparación. Lo mismo que los caños, digamos, se rompe, al caño se le puede llegar a agregar una junta hidroexpansiva y después se vuelve o con un grout o con un cemento no contractivo a reparar y a llenar. Normalmente es un cemento no contractivo en estos casos. Entonces nosotros tenemos, al finalizar nuestro trabajo, obviamente ustedes trasladen esto que yo estoy mostrando acá a una estructura de una viga, sobre todo un sótano, una cochera, o lo que nosotros, la estructura que quieran, que tengan el problema. La tenemos reparada. El proceso de aplicación de Penetron es humectación y aplicación de Penetron. Acá lo están haciendo con una tolva, se puede hacer con una brocha, ¿no? Como está acá. Bueno, la preparación, el polvo de cemento y la aplicación. Cuando el tanque se volvió a llenar con agua, vemos que hay muchos lugares donde sigue filtrando. Todavía no empezó el proceso de cristalización. Recién terminamos de reparar. Esto es 14 de marzo. A medida que va a ir pasando el tiempo, el cristal va a ir generándose, va a ocupar los espacios y va a ir sellando estas microfisuras. Miremos 15 días después. Todavía algunas cositas chiquititas quedan, pero la mayoría están selladas. 15 días más, o 20 días más, o un mes más, no importa la cantidad, el tanque está sellado. Eso es un proceso de reparación. Ahora, lo que va a suceder dentro del hormigón, yo les voy a mostrar lo que es un cristal, mirado con un microscopio. Bien, esto es una foto de los cristales. Ahora, lo que vamos a ver ahora es una fisura que pasa adentro. Acá tenés la pared del hormigón. Esto es en un microscopio, obviamente, de micrones, ¿no?
y acá es cómo está creciendo el cristal acá adentro y va ocupando el espacio. Miren cómo es el cristal. Son esas rayitas que veíamos en la otra foto del laboratorio. Claro, es como si fuese un hielo. Es insoluble y es estable. Este cristal se va a regenerar también alrededor de la armadura. Y la particularidad que tiene, y por eso es que frena el proceso corrosivo, es que es extremadamente alcalino. Y por eso puede frenar un proceso corrosivo. Las cosas alcalinas, digamos, no, donde hay mucha alcalinidad no hay proceso corrosivo. Y ahora les voy a mostrar un video. Esto es una fisura en un tanque de agua. Del lado de afuera. Nosotros pintamos el tanque de agua con penetrón del lado exterior y el agua sale por la fisura. Y hay una máquina de fotos que va a sacar una foto por hora y te va a mostrar cómo se va a ir generando los cristales acá adentro, que esto que vimos recién en la foto, en la fisura esta con el cristal, cómo se va creciendo y cuánto va a tardar en obturar esta fisura. Bueno, no sé si respondí un poco o si te queda alguna duda, pero el concepto es este. A diferencia de un epoxídico, que vos vas a tratar el pedacito solamente que estás mirando, o sea, vos vas a poner el inhibidor de corrosión en el hierro y después o lo rellenás eso con un epoxi o con un concreto, digamos, vos vas a aplicar esto a toda la armadura. Entonces, la inhibición de corrosión, a toda la estructura, la inhibición de corrosión va a ser general. Va a ser lo que ves y lo que no ves. Bien, esa era otra duda que tenía. Si esto se puede aplicar directamente al hierro o no. Y ya está respondida con la respuesta tuya, ya está. Se Claro. puede aplicar en el hierro y a la vez esto hace de puente de adherencia o no sé cómo Exacto. funciona, Sí, generando hace cristales alrededor y ya sella todo y hace una cosa monolítica. A ver, vos vas a aplicar esto, vas a pintar, por ejemplo, la parte de hierro que tenés a la vista con el hormigón que te quedó a la vista, y la parte que está todavía con recubrimiento. Vas a pintar toda tu viga. Imaginemos que tenés una parte abierta y una parte que todavía no saltó. La vas a pintar completa, y la parte donde saltó, vas a reparar con un mortero especial, o con el Penecret mortal, o con un cemento no contractivo. Claro, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia de uno de otro? Mortero de reparación no contractivo, está bien. Claro. ¿Cómo se llama? Penecret mortal es un mortero de reparación, digamos. Reparación, exacto. Bien, bien. Y el cemento no contractivo, las particularidades que tiene, muchos son de fragüe rápido. Entonces se usa mucho cuando hay fugas activas de agua. Cuando hay fugas activas, digamos, vos reparás, pintás con penetrón más allá que en el punto donde está la fuga activa te lo va a lavar, pero todo alrededor que está húmedo no, y va a empezar a penetrar el producto, pero ese punto donde tenés la fuga activa lo vas a sellar con el cemento no contractivo, que es esto. A ver, esto es un cemento no contractivo, y estas cositas blancas es el penetrón. Si nosotros tenemos una fuga activa como la que marca acá, imagínate que esto es un ensayo, ¿no? Pero lo correcto acá sería romper alrededor de esto, generar una cavidad para poder meterle el plug. Esto se tiene durante 1 minuto, se seca, se fragúa en el momento y obtura la fuga activa. Digamos. Para eso y la particularidad que tiene al ser cementos no contractivos es eso, que no solo que no contraen, sino que expanden un poquito, entonces quedan agarrados a la superficie y resisten muchísima presión. Hola, yo tengo una consulta, ¿puede ser? Sí, por favor. Sí, buenas tardes, perdón, primero. Escúchame, estoy a punto de iniciar la construcción de un edificio con cochera frente al mar. Okay. De hecho, tuvimos una reunión esta tarde
porque se nos había tentado, te digo la verdad, para usar el producto de Zika. Bueno, nada, yo necesito saber dónde puedo conseguir tu producto. Por lo que escuché hasta ahora, me parece que es un poco superior, aunque te soy sincero, tenemos más experiencia con los productos de Zika. Pero bueno, eso, ensayo, prueba y error, competencia de marca, ¿qué hacemos? El terror más grande era la inquietud del dueño que quiere la cochera va a ser para él, y la quería hormigón visto. Bueno, aparte de algunos recaudos que podemos llegar a tomar, nada, ver cómo logramos eso y lo logramos al paso del tiempo. Bien. Estamos avenida por medio del mar. Bien. A ver, te cuento Son un poco... como varias cosas en una, discúlpame. No, está bien. Pero cuando vi la charla hace unos días dije, ya está, me definís como es, en el punto justo, ¿viste? A ver, el tema es así. Zika es una muy buena marca. Es como que vos vas a un médico clínico. Zika tiene 6.000 productos, más o menos. Una empresa de la hostia gigante que tiene 6.000 productos. No se especifica en nada. O sea, vos tenés cosas que son 6 puntos o 7 puntos, digamos, para cada ítem. Por ejemplo, anclajes químicos. Los anclajes químicos de Zika son muy buenos, son 6, 7 puntos. Sí. Ahora, vos necesitas un anclaje químico que realmente resista una X cantidad de toneladas y vas a Fischer o a Hilti. Claro, sí, tal cual. Digamos, Zika es el clínico, Fischer y Hilti es el cardiólogo, vendría a ser, o el nefrólogo. Bueno, con Penetron pasa lo mismo. Penetron es una multinacional que está en 115 países. Se especifica solamente en esto. Tiene 15 productos para protección e impermeabilización del hormigón. Si vos te fijás en la página de penetron.com, que es la internacional, vas a ver productos, o sea, obras de Dubái, Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, India, donde se te ocurra en la parte del mundo, y todas obras de infraestructura sometidas a grandes situaciones de estrés, digamos, o por ataque químico, lo que veníamos hablando, o por ejemplo, las chimeneas de un reactor nuclear que sufren carbonatación, que es el dióxido de carbono que ataca, el gas, digamos, que ataca la armadura y también lo corroe. O sea, vas a tener un montón de situaciones, una represa hidroeléctrica, el puente que tengo acá atrás, este puente está en Noruega y en el medio del mar, y tiene, creo que ya tiene 20 y pico de años el puente este, y está intacto. Entonces, digamos, la tecnología que tiene Penetron, no hay ningún producto de Zika que sea similar. Ni siquiera, o sea, ni parecido. Son otras tecnologías, otras cosas, sirven para muchas situaciones, para otras no. Cuando vos vas a hacer un subsuelo, en este caso vos vas a tener, primero, sometido a agua todo el tiempo. Segundo, vas a tener el problema de los movimientos propios del edificio y de las expansiones de la tierra, que vos vas a tener si tenés arcillas expansivas, o bueno, si hay arena no, pero... Entonces te van a generar esa continua microfisuración. Y después, el Zicatech, si no me equivoco, es una membrana cementicia de alta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas membranas? Te van a frenar el agua, se van a pegar a la pared interna del tabique, digamos, este es nuestro tabique, se van a pegar acá, pero el agua entra por acá. Entonces vas a tener todo tu tabique lleno de agua, contaminado, y lo vas a ver frenado acá. Entonces, toda esta armadura que vos tenés acá se va a estar corroyendo. Algún momento esto va a explotar. Claro, se va a hinchar la armadura y te va a romper la protección. Ahora, cuando vos le metiste Penetron, el agua la tenés afuera. Y si se te fisuró y te empezó a entrar, se empezó a sellar solo. Y si tenés fisuración por contracción, que la vas a tener seguramente y te va a entrar agua, digamos, depende de la fisura, el procedimiento normal
es abrís la fisura, generás como una cuña y la rellenás con un cemento no contractivo. Ahora, todo ese espesor del muro está lleno de agua, vos le pusiste el tapón acá. Si vos vas a hacer esto con Penetron, vos vas a abrir la fisura. Tu hormigón ya va a tener Penetron, pero agregás, pintás ese sector con Penetron, le pusiste tu tapón para que te deje de entrar el agua, pero el cristal va a estar trabajando acá atrás. Y al cabo de un mes o de 2 meses, te va a haber sellado todo ese espesor, que es lo que vimos en lo del tanque. Entonces, el objetivo de Penetron es que tu estructura esté seca, esté siempre seca. Lo mismo pasa con una losa o con un balcón, una losa de techo, por ejemplo. Vos la hormigonás con Penetron, el agua para abajo no va a ir. O sea, tu contrapiso puede estar con agua, pero para el departamento de abajo no te va a ir, porque a través del hormigón no va a pasar. Entonces hay un montón de situaciones que vos vas a empezar a ver, y a ver cómo en tu diseño, digamos, cómo vas a poder, de acuerdo a cada sistema que utilizás, corregir situaciones de diseño. Por ejemplo, en la losa de techo, le haces una viga semi-invertida para ni siquiera tener el contacto del mampuesto con la losa. Y en esa unión, si bien que por la losa no va a pasar, pero el agua te va a salir hacia afuera y te va a aparecer la marca de agua en la unión del ladrillo con la losa. O le vas a tener que hacer una babeta de la de adentro. Ahora, si hiciste una viga invertida y tenés tu mampuesto a 20 centímetros de la losa o a 30, puedes tener una piletita de natación ahí adentro, que el agua no se te va a ver y no va a salir por ningún lado. ¿Qué te importa tener el contrapiso con agua? Si en una pileta de natación, en un tanque de agua, lo tenés con agua. O sea, lo que a vos te importa es que a tu cliente no le caiga el agua en la cabeza y que a tu estructura esté seca para evitar cualquier tipo de corrosión. Entonces, empezás a ver los detalles de diseño para hacer esto. En los subsuelos, por ejemplo, otra cosa que les tengo que mostrar, esto es una junta hidroexpansiva. Cuando vos tenés unión de 2 hormigones, ya sea tabique con losa de supresión o un tabique que lo llenaste en 2 partes de un tanque de agua muy alto, o cuando cortás una losa en la mitad, digamos, la unión tiene que ir con una junta hidroexpansiva. ¿Por qué? Por este tema. Vos acá tenés la unión donde te va a pasar el agua, y esto que cuando está en contacto con agua se va a expander y va a quedar, como está confinado dentro del hormigón, va a empezar a hacer muchísima presión. Y al hacer mucha presión se va a empezar a adaptar a todas las imperfecciones que tenga el hormigón. Entonces te va a hacer un O-ring, un sello estanco completo. Entonces, ¿por qué es bueno una junta hidroexpansiva? Porque te absorbe movimientos, permite que los 2 elementos se muevan y la junta siempre va a estar. Si vos tenés una junta rígida, si por ejemplo nosotros cortamos acá en B, que es lo que hablábamos de cuando tenías alguna fisura para reparar, y la rellenábamos con un cemento no contractivo, si estos elementos, el cemento no contractivo es rígido, si estos elementos se llegan a mover un poquitito, se te va a fisurar tu tapón y te va a empezar a salir el agua. Y por eso es que empiezan las reparaciones en los subsuelos. Entonces, obviamente, digamos, adoptar una tecnología, tenés que adoptar digamos, con todas esas particularidades de diseño para que tu tecnología sea exitosa. Hay otra pregunta. A ver. Alfredo. Si se puede reparar piletas pero en su fondo. Se puede reparar piletas en su fondo. Claro. A mí me tocó reparar una pileta, o sea que yo tenía acceso desde abajo a la pileta. Era una pileta sobre una cochera. La pileta era un edificio en Buenos Aires, tenía 10 metros de ancho por 30 de largo, toda terminada, venecita, toda perfecta. Y abajo había fisuras donde habían pasado las membranas que tenía la pileta y filtraba el agua. Yo fui desde abajo, abrí las fisuras, primero saqué la pintura, porque estaba toda pintada. Y había chapas que tiraban el agua por un costado para que no se mojen los autos que estaban abajo. Abrí la fisura, pinté toda la pileta con Penetron y sellé las fisuras con el cemento no contractivo. Al cabo porque tuve que volver y repasar algún par de puntos, pero más o menos al cabo de 15, 20 días,
mi pileta no filtró más. La hice desde abajo. Ahora, desde arriba tengo que llegar al hormigón, o sea que si quiero hacerlo desde arriba, tengo que levantar la venecita, levantar el contrapiso y llegar al hormigón. Hay otra. Alfredo, cualquier cosa me escribís si tengo que responderte algo diferente. Si en el tanque sellaron las grietas del lado interno con cemento no contractivo, previo pintado con Penetrón, ¿por qué se filtraba el agua? Disculpen, no, en el tanque no sellaron porque, a ver, lo que sellaron en el tanque que mostramos no eran las grietas, no eran las fisuras. Lo que sellaron fueron las uniones de hormigonada. Vos tenías lo que acabamos de ver con la junta hidroexpansiva, dos hormigones que no tenían nada. Entonces filtraba por esa unión. Entonces esa unión se abrió y se selló. Ahora, la microfisura, esa no se tocó, porque esa microfisura tiene 1 milímetro, 2 milímetros. Le voy a mostrar lo que es una microfisura. Yo tengo un hormigón intensivo. Esto es una planta de tratamiento en Córdoba, la ciudad de Córdoba. Miren lo que es el hormigón. O sea, la cantidad de hormigón que hay acá. Le voy a mostrar esto. Yo me estoy acercando con la cámara al hormigón. Mirá esta fisura. Esto es una fisura de contracción de Frouwen. Ahora yo me voy a alejar de esta fisura y me voy a correr hacia la derecha 3 metros. Y me vuelvo a acercar. Otra microfisura de contracción de Frouwen. Y así a lo largo de todo el tanque. Me vuelvo a alejar, me vuelvo a acercar. Otra fisura más. Si no hubiese existido un producto como Penetron, que digamos que otra fisura más. Y así sucesivamente, y aparte hay otras situaciones. Acá tenés la fisura. Esta fisura es la que no se trató en el tanque ese y tampoco en este tanque. Esto se pintó toda la superficie con Penetrón y esta fisura se fue sellando sola. Eso es lo que vos viste en el tanque de allá. La fisura que se empezó a sellar es esta, la de unión de dos hormigones que no tenía junta hidroexpansiva, esa ya estaba sellada con el cemento no contractivo. Más allá de que igual el cristal, atrás del cemento no contractivo, iba a sellar el espesor de la fisura. A ver. ¿Qué dice Luciano? El producto Penetrón que se adhiere a la mezcla y protege la estructura de la corrosión, ¿es el mismo producto que le viene a dar dique de hormigón? Sí, es el mismo producto, Luciano. O sea, no, perdón. El que se mezcla en el hormigón es Penetrón Admix. O sea, el químico es el mismo, pero tiene otros componentes, por eso se puede mezclar en el hormigón, que el que se pinta es diferente, digamos. Ahora, el químico es lo mismo, el proceso químico es la misma, la reacción es la misma, la protección es la misma. Son dos productos distintos. Uno se llama Penetrón, fue el primero que apareció, el que se pinta, y después apareció el Admix, que es el que se mezcla. Sí. Terreno, tengo que llegar al hormigón, no hay tutía. No hay tutía, Alfredo, tenés que llegar al hormigón, por lo menos con Penetrón. Hay otros productos, con Penetrón hay un producto que se llama Penecil, que es un líquido que se utiliza, el Penecil se utiliza, por ejemplo, en un puente de hormigón, ¿no? Los puentes, tenemos la ruta 2, hay un puente. Los puentes tienen, no sé, X cantidad de metros largos, 100 metros de largo. Se fisuran, se dilatan y se contraen, se dilatan y se contraen y se fisuran y por ahí entra el agua. El Penecil es un líquido que se mete en la fisura y cuando entra el agua se transforma en un gel elástico que la sella. Ahora, ese sello es de 3 centímetros. No es como Penetrón, que es en todo el espesor.
Es un sello elástico que va a tener 3 centímetros cuando hay mucha dilatación y contracción. En la pileta esta hay que ver, si nosotros tiramos ese producto por arriba de la menecita, lógicamente tendría que correr y llegar a la fisura, pero yo no te lo puedo garantizar y es un producto muy caro. O sea que jugar a hacer la prueba nos cuesta unos cuantos meses. O sea que necesitamos ambos porque necesitar el tabique. Primero adhiero la mezcla y luego otro producto pinto todo el tabique. No, si ya tenés el... Uy, está haciendo ruido. Hay un micrófono que está haciendo ruido. Si ya tenés el Penetron Admix, no necesitas el otro producto. El otro producto lo necesitas el que pintás en el caso que quieras hacer una reparación. Entonces, si yo tengo mi tabique con Penetron Admix en la mezcla, tengo las microfisuras. Cuando entra agua se va a empezar a reaccionar y va a empezar a sellarse solo. Si tengo una unión de 2 hormigones que quiero reparar, ahí la abro, lo pinto para que me haga de puente de adherencia y para que me potencie esa cristalización y lo sello con el cemento no contractivo. Pero en el resto, en la planta de tratamiento de Córdoba que nosotros vimos, si se hubiese llenado con Penetron Admix, una vez terminada hormigonada esa planta estaba terminada. Si tienen que repararlo de la manera tradicional, cada esa fisurita que nosotros vimos la tendrían que haber abierto, haber reparado, después haber tenido que arenar toda la superficie del tanque y después aplicar un epoxídico. Eso les hubiese llevado en 88.000 metros cuadrados. Yo me acuerdo de cuando fuimos, les hubiese llevado más de un año de obra, un año extra. Imagínate la cantidad de gente, con los directivos, con los ingenieros, con los jefes de obra, con los supervisores, con las cargas sociales, con los sueldos, con todo lo que lleva eso. Entonces, si los tipos en aquel momento hubiesen llenado con Penetron Admix, les hubiese costado 50 millones. Te hablo de esto hace 3-4 años. Si lo hacían con la forma tradicional, les hubiese llevado un año más de obra y 130 millones. Y si ahora, que es lo que terminaron haciendo, lo pintaron con Penetron, y ahora les puedo mostrar la foto, les llevó 3 meses, porque se pinta mucho más rápido, no hay que reparar nada, y les costó un promedio entre los 50 y los 130, 80 millones o 90 millones. Pero se ahorraron casi 10 meses de obra. Esa es la diferencia de la tecnología. Cuando yo fui en su momento a ver la obra, por pliego estaba la tecnología hace 40 años, además pedían un epoxi bituminoso con brea, y esto expuesto a los rayos UV les dura nada, 5 años tienen que hacer la planta de vuelta, o sea, tienen que rehacerla de vuelta. A ver. ¿Cómo se calcula el rendimiento para un H25? Bien. ¿Qué cantidad se tira por camión? La dosificación es del 0,8 al 1% del peso del cemento por metro cúbico. Un H25 normalmente tiene entre 310 y 330 o 40 kilos de cemento por metro cúbico. O sea que si le ponemos la dosificación máxima sería 3,5 kilos de Penetron por metro cúbico y la mínima sería 2,9 kilos más o menos. O sea que, digamos, yo muchas veces como que simplifico diciendo, bueno, un H25 son 3 kilos, un H30 3,5 kilos, un H21 2,5 kilos, más o menos. Como tengo un rango de 0,8 al 1, me manejo en ese rango, a veces para abajo, a veces para arriba. Obviamente, también de acuerdo a lo que vos me vas a decir que necesitas impermeabilizar, decir, no, tengo un tanque de una planta de tratamiento cloacal y no, ponele el 1, va a estar completamente atacada. Tengo una losa que cada tanto que llueve tenés menos agresividad. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Mira, supongamos el caso de un tabique de submuración. Yo lo mezclo con el Penetron Admix, lo hormigono vacío. Dentro de 20 años, por ahí cambian las condiciones de borde en la parcela vecina, hay nuevas cargas, nuevos empujes, tengo una fisura, supongamos, horizontal en el tabique. Dentro de 20 años, ¿el Penetron Admix va a estar activo todavía para autosellar esa fisura? Exacto. O sea, en realidad,
va a estar inerte, porque como no va a tener agua, va a estar ahí muertito. Sí, Pasaron 20 años, se fisuró, empezó a entrar agua, y ahí volvió a activarse. y ahí se activa. Es un mineral, entonces no se degrada, digamos, va a estar siempre ahí. Eso es la ventaja que tienen los aditivos cristalinos. No tienen ninguna carga animal ni vegetal, son todos minerales. Correcto. Gracias. Ariel, ¿te puedo contar algo? Sí, Mira, yo tengo un caso muy particular ahí en Villa Gesell, un edificio que tiene una planta de cocheras muy bajo módulos, 3 módulos de edificios, digamos, ¿no? Se construyeron en 3 etapas. Proteger la losa, por todo lo que hablamos, entiendo que lo que sería mejor es tratarla del lado interno de las cocheras. sí, O sea, como en este momento está con pintada el látex, habría que arenar, vigas, losa, todo, sacar todas las partes flojas y aplicar la pintura de la parte interna. exacto, Independientemente de lo que tengo arriba, que son patas. exacto. Y después de, digamos, del pintado, ¿hay que mojar en ese caso también la superficie? Mirá, si vos tenés entrada de agua, o sea, imagínate que Sí, hay entradas de agua. si la losa está húmeda, ya no tenés que mojarla, pues ya está húmeda. Ahora, si se humedece cada vez que llueve y vos no tenés apuro, bueno, cada vez que llueve va a activar durante 3-4 días hasta que se seca, va a frenar. Va a volver a llover, va a volver a entrar agua, va a volver a activar, va a estar 3-4 días, va a frenar. Te va a llevar más tiempo. Ahora, si vos la querés ir mojando con una lluviecita fina de una hidrolavadora, por ejemplo, si vos estás del lado de abajo, normalmente, si tenés toda la estructura que tenés que tratar, y arenalo. Pero si no, si es un lugar puntual, con la moladora, con el disco de desbaste, un paño lo haces tranquilamente. El problema es generalizado. Es generalizado, entonces arenala, sí, te va a convenir arenar, o mejor todavía, con una hidrolavadora de estas trifásicas, porque al pasarle y al sacar toda la pintura con la hidrolavadora, ya estás aparte humectando la losa. Va a estar llena de agua y va a ser lo mejor que te puede pasar para aplicar. O sea, haces por paños, hidrolavás con alta presión, sacaste todo, pasaste penetrón, fuiste al segundo paño, hidrolavaste con alta presión, sacaste todo, pasaste, y después le das una lluvia muy finita y ¿cómo se llama? Y lo vas a poder ir tratando. Y en el caso de la junta de dilatación, tendría que usar entonces el producto que vos me decías, la cinta que vos presentaste. No, porque ya la tenés construida la junta. Bien. Igual no es para junta de dilatación, es para junta de fría, de hormigón con hormigón. De acuerdo. Si es junta de dilatación, no, tenés que tratarla de otra manera. Sí, Espero que haya sido claro más o menos, que les haya gustado. Cualquier cosa me contactan, está en la página de penetron.com.ar y ahí hay un WhatsApp que es en la oficina, o se quieren hablar conmigo, piden en la oficina hablar conmigo, no hay ningún problema. Y nada, estamos en contacto. Nosotros los productos los vendemos desde Buenos Aires, acá Pinamar los despacho por los transportes, digamos, que todos conocemos, a Villa Gesell, a Mar del Plata. Así que nada, es muy sencillo y es muy fácil de aplicar. ¿Cuánto cuesta y cómo se comercializa? A ver, Jani, que tengo eco. A ver, para que tenga una idea de costos. Un metro cúbico, imaginemos un metro cúbico de H30, sí, H30, vamos a decir un hormigón de alto en cemento. Adicionarlo con Penetrón va a costar alrededor de 3.200 pesos masiva. O sea que si nosotros con un metro cúbico hacemos losa de 10 centímetros, con un metro cúbico vamos a hacer 10 metros cuadrados. O sea que si nos costó 3.000 pesos o 3.200 pesos el metro cúbico, nos va a costar 320 pesos el metro cuadrado. Si la losa tiene 15 centímetros, nos va a costar 450, si tiene 20, nos va a costar 600. Normalmente, entre losa, vigas y columnas, te da un promedio de 20. O sea que vas a estar alrededor de toda esa estructura, toda protegida, alrededor de 600 pesos. O tener las columnas hechas, si solo hormigonaste la losa, te va a costar 300.
Si lo aplicás, ahí vas a tener un costo de 650 pesos por metro cuadrado indistinto del espesor. Entonces, imaginemos, no sé, una platea sobre un terreno que tiene 40 centímetros, te conviene mucho más aplicarlo que adicionarlo, porque con 650 pesos yo traté mis 40 centímetros. Si yo hubiese tratado mis 40 centímetros aditivándolo, hubiese estado en casi 1200, casi el doble. Ahora, si yo tengo un tabique de 40 centímetros y lo tengo a 8 metros de altura, y tengo que armar andamio, tengo que llevar los tipos allá arriba y tienen que aplicar, al precio de los 600 pesos, le tengo que agregar la mano de obra y capaz me termina costando 2000. Entonces me conviene aditivarlo. Ahí es donde empezamos a ver cuál usamos. Normalmente es en losas y tabiques normales de los que hacemos en las obras, es más barato aditivarlo que pintarlo. Ahora si ya está hecho hay que pintarlo y estás en esos precios. Alrededor de 600, 700 pesos masiva por metro cuadrado. Perfecto. Bueno, gente, un placer. Somos casi todos los que arrancamos, que terminamos. Así que nada, les mando un saludo y muchas gracias por todo. Bueno, por parte del colegio también saludarlos. Muchas gracias por la convocatoria, por quedarse hasta el final. Lo que le quiero decir también que esto ha sido grabado. Va a quedar todo en la página de CAPBA 9 en Distrito Mar del Plata, ¿no? Se meten en la página nuestra y al cabo, no sé, una semana, 10 días, esto ya se va a reproducir como video. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias Ariel, y bueno, estaremos en contacto para la próxima. Saludos a todos. Gracias.